cuando yo tenga, mayores oportunidades de trabajar la tierra voy a tener, mayor producción voy a tener. ¿Por qué? Porque va a ser la mayor cantidad de gente que va a trabajar la tierra. Yo tengo mayor cantidad de... Y era común en esta época tener entre 8 y 10 hijos. Y yo sé que a todos los historias se dan también. Mira, en la época de Luis Canales, yo única que tenía cerca de 300 esposas. Imagínate cuántas gente tuvo. Entonces seguimos avanzando. El crecimiento poblacional se está dando de manera constante. Sigue dando una explosión demográfica. ¿Qué es lo que pasa acá entonces? Llega la época de los incas. ¿Sabes que los incas tenían una distribución bien organizada de todo su territorio? ¿No? Ellos tenían una distribución que se daba en los 4 suyos. ¿Sí? Como el suyo es Oyasuyo. Se daba una distribución organizada. Y la base de toda la organización se daba a través de ¿qué? De la repartición de la tierra. Se le daba un tubo a cada persona, a cada familia, para que esa tierra del grupo no llegue a trabajar y que como consecuencia al final de la cosecha me entregue la mitad del tubo y la otra mitad sea para su consumo. Era de manera organizada que iba trabajando en esta parte. 1540. En la época, justamente de los incas. ¿Cuánto era la población? ¿A cuánto ascendía la cantidad de población netamente indígena? Hasta 1535, 1540, hasta cuando llegan los españoles. ¿Cuántos éramos en el Perú? Éramos 12 millones. Mira, ¿a qué se dedicaba la población? Al trabajo de la tierra. ¿Sí? Los varones. ¿Las mujeres a qué se dedicaban? A mantener la casa. ¿Sí? ¿A qué más se dedicaban acá en esta parte? ¿Sabes que cierto? Cuando llegaba el Inca tenía que seleccionar a las personas que iban a conformar su ejército? ¿Para qué más se dedicaba la población? ¿Tenían educación? Una pequeña élite tenía educación. Solamente los parientes directos del Inca tenían educación, más no el pueblo. Entonces, ¿a qué se dedicaba el pueblo? Netamente a funciones agrícolas, netamente al trabajo de la tierra, netamente al aspecto militar. Las mujeres, como lo habíamos mencionado, solamente se dedicaban al cuidado de la casa. ¿Sí? Al cuidado de la administración de los hijos. La administración, mira, desde el año 1540, la mejor administración que se ha dado en la casa la hacen las mujeres. ¿Sí? Ustedes están en la provincia de cuando ganan el primer sueldo de salida de toda personas, 1540. Yo me voy a 2009, somos 28 millones de personas, ¿verdad? Hace 500 años atrás éramos 12 millones. ¿Qué hubiera pasado si no llegaban los españoles? ¿Cuántos hubiéramos sido? Haciendo algunos cálculos rápidos, se podría determinar que nosotros podríamos tener una población muy superior a la de China. El crecimiento poblacional en aquel entonces, los grupos demográficos eran tan grandes que se llegaban a tener entre 6 y 7 hijos por familia. Ahora, llegamos hasta la época de 1534, llegan los españoles. Cuando llegan los españoles, los españoles ¿qué hacen? Pero curiosamente acá hay que mencionar, ¿no? Que cuando llegan los españoles no son los que matan a los indígenas, sino son los indígenas que se matan entre ellos. ¿Por qué? Porque pensaban de que los salvadores, los españoles que habían llegado por mar, los iban a liberar de la opresión de Chile. Entonces deciden aliarse con los españoles. Como se llegan a aliar el español, lo único que hacen es ordenar, tienen que atacar, porque ellos son los malos, y comienzan los enfrentamientos. Entonces comienza una barbarie, un genocidio total en el país. También pasa directamente la aparición de las mitas, ¿verdad? No eran esas mitas, la mitad minera, la mitad covaquera también, ¿verdad? ¿A qué se refiere el término de mita? Yo me creo
En la época de la colonia, ¿qué es lo que se hace? La mitad, pero es un término mal utilizado. Porque la mitad debería ser un trabajo colectivo, ¿verdad? Con una remuneración de productos para tu familia o para tu comunidad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llegan los españoles? Los hacen trabajar a todos los indígenas como esclavos. Los llevan a las minas y los hacen producir grandes cantidades. Pero como en esa época no había un control ambiental, no había salubridad, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a morir en grandes cantidades. Cuando comienzan a morir en grandes cantidades, ¿qué es lo que pasa? Aparecen las epidemias. Llegan a aparecer las epidemias y la población va a bajar. Mira, no pasaron muchos años. Cuando se llega a dar lo que es la independencia del Perú, la población en el Perú solamente alcanzaba los 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes, es decir, se llegó a matar cerca de 11 millones de indígenas. ¿Por qué? Porque 1 millón eran indígenas y el restante eran inmigrantes españoles que habían venido. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el 24? Se comienzan a dar también, o en la época de la colonia, ¿qué es lo que se va a dar? Se va a dar los cursos raciales, se va a dar el permiso de mestizaje. ¿Sí? Y curiosamente también en esta época no hay control de la natalidad. ¿Qué es lo que pasa? La población tiende a crecer. Tiende a crecer de manera desmesurada. ¿Por qué? Acá, ¿cuáles son las características de la época republicana? La población tiende a aumentar, ¿verdad? Comienza a crecer la población. ¿Pero para qué crece la población? Para falta de mano de obra. Se va a dar también gracias a qué? A diferentes factores que se van a presentar, que van a hacer de manera internacional o que van a regular la cantidad de población en un territorio. ¿Cómo así? ¿Cómo pueden intervenir los países del primer mundo en la cantidad de población del país? Mientras más aumenta la población en los países tercermundistas, los recursos naturales se van a ir disminuyendo. Y por lo tanto, esos recursos no van a ser aprovechados directamente por ellos. Entonces, ¿qué les pasa? Ellos sostienen que si la población en los países del tercer mundo tiende a bajar, los recursos naturales van a permanecer. Y los recursos naturales van a ser directamente utilizados por ellos. Permitió el ingreso de los alemanes, permitió el ingreso de los austriacos, permitió el ingreso de los italianos. Entonces la población tendría a crecer. ¿Por qué? Porque faltaba mano de obra para trabajar. Había una gran cantidad de recursos, pero faltaba mano de obra para trabajar. Entonces, aumentaba la población, ¿para qué? Para que trabajen directamente en la tierra.